Voy a dar... muy bien. Gracias. Habrán recibido algunos pequeños avisos de que estamos grabando. Bueno, de nuevo, sumamente bienvenidos a todos los que hoy se sumaron para pensar juntos, para dialogar juntos sobre el uso responsable de los videojuegos, ¿no? Y este tema que nos está atravesando a todos, también desde lo que estamos viendo en las prácticas, en los colegios, cosas que nos asombran, que nos escandalizan y que nos dejan a veces sin palabras y sin herramientas, ¿no? Para poder atravesarlos. Así que desde el Instituto Yugetz, que nosotros tenemos acá esta tecnicatura, vivimos haciendo una tecnicatura en ludotecas con diseño de juegos y juguetes. Desde este lugar de la ONG donde nos encanta pensar, ¿no? Y atravesar sobre todo lo que es el juego, qué cosa significa el juego, ¿no? El juego como un objeto de estudio, como un mar infinito, como una pasión, ¿no? Desde este lugar, donde este juego es mucho más grande de lo que imaginamos, empezamos a pensar este encuentro, ¿no? Y gracias a Mishka, que es profesor de nuestra carrera, y a Jacinto, que, bueno, ellos se conocen y dan esta posibilidad de abrir las puertas. Si ustedes me permiten, Jacinto y Mishka, yo me voy a atrever a presentarlos de una manera. Así que ahí vamos a ir. Voy a empezar por Jacinto, si les parece bien. Eh, Vamos a estar por acá. Y a ver acá. Muy bien. Vamos a ver si lo logro. Otra vez. Ahí va. Muy bien. Voy a empezar porque hay una frase que dijo Jacinto, que pone Jacinto acá, y que después se transforma en una frase de un video, de una charla TED, que la súper recomiendo y que después la vamos a compartir cuando compartamos el link del encuentro, es: jugando hacemos amigos. Jugando nos acercamos a nuestros hijos, a nuestros padres, y jugando aprendemos a ser quienes somos. Jacinto es un artista, es un docente, fundador del Foro Internacional del Juego, y al mismo tiempo tiene este laboratorio de juegos del Centro de Cultura Digital, ¿no? Tiene una maestría en docencia de artes y diseños, pero, pero a mí nos atravesó a todos, ¿no? También a Anabela, que ahora por ahí no está físicamente, pero fue parte gestora de este encuentro, la pasión, ¿no? La pasión, tanto cuanto Mishka, cuanto Jacinto tienen sobre esta materia y sobre este modo de jugar, ¿no? Este modo de jugar que, bueno, hoy nos convoca. Por otro lado, también quería presentarles acá desde su LinkedIn a Mishka de Caro, el expresidente de Fundab. Fundab es la fundación de Argentina de videojuegos, ¿sí? Y es cofundador de Sage Curriculum. Yo le pedí permiso hoy a Mishka para presentar Sage Curriculum, ¿no? Y Sage Curriculum es un emprendimiento, una fundación también, ¿no? Podemos poner acá para ver de entrada, ¿no? Y que se dedica específicamente a trabajar sobre el implemento referido a las organizaciones, lo que es hipervínculo, ¿no? ¿Qué pasa con la educación? Nosotros en un momento dado dicen, a mí me encantó eso, nosotros queremos transformar, queremos pensar de otra manera, queremos pensar una educación para, para estos tiempos, ¿no? Y vida nueva requiere formas nuevas. Si volvemos a hacer lo mismo año tras año, día tras día, si queremos colocar una caja dentro de un círculo, probablemente no sea posible. Así que agradecerles a ellos enormemente que están acá y bueno, un minuto para que ustedes saluden y de luego presento al instituto. Gracias. Bueno, yo nada, siempre agradecido y feliz de participar de actividades de Yuget, ¿no? De dar clases en el Yuget.
mi recorrido por el Yugetz a mí me marcó mucho. Eh, y bueno, muchas de las cosas que yo aprendí o que fui estudiando y evaluando en el Yugetz también las comparto con Chinto, eh, que sobre muchas situaciones, ¿no? Pero bueno, filosofía de la lúdica particularmente, que es un poco el campo que con Chinto nos ha juntado, pero desde una visión un poco más contemporánea, donde evaluamos también el medio del videojuego que muchas veces queda como de lado, ¿no? Por los autores más tradicionales, porque no existían las computadoras en ese momento. Así que bueno, venimos acá a hablar un poquito y yo me imagino que tendremos una visión un poco derrotista en algunas cosas y un poco optimista en otras, ¿no? Como corresponde todo en su justa medida. Así que bueno, esa es mi Ujú. presentación, mi introducción. Maravilla, maravilla. Quinto, Adelante, sí. Eh, eh, Fíjate, es curioso que hayas cerrado con esa. Había estado observando ya durante algunos años y creo que es una de las conexiones más importantes entre México y Argentina, Mm. que tenemos esta cosa medio de optimismo derrotista o de derrota optimista, de, de, de reír con lágrimas y llorar con una sonrisa, ¿no? Como que esa ambigüedad tan honda que tenemos en nuestras dos culturas, tan diferentes también, digamos, dentro de lo latinoamericano, si nos encontramos, pero sí tenemos muchas distinciones. Creo que eso nos acerca, no es algo tan común, no lo veo tan, tan fielmente representado en otros países y en otras identidades. Eh, la verdad, bueno, conozco a Mishka desde hace algunos años, hemos colaborado en varias iniciativas relacionadas al tema de juegos, por supuesto, eventos sobre todo, nos hemos encontrado alrededor de los eventos y eso creo que también, digamos, en esta presentación es un poco mi esencia misma. Yo creo que sí, vamos, soy un artista visual, soy un docente en temas de juegos, soy diseñador de juegos también, pero sobre todo en esta labor de gestión cultural, creo que donde más me encuentro es en los eventos, tanto como gestor o como organizador de eventos, como participante de eventos, y tienen todo en común con el ámbito del juego, ¿no? De repente se nos olvida pensar a veces el ámbito educativo, por ejemplo, o sencillamente el espacio de juego más casual, ¿no? El jugar justamente por lo que comentabas, ¿no? De repente entre padres e hijos o entre hermanos, primos, amigos del colegio, la familia en general y las amistades en el sentido más amplio, nos encontramos en estos eventos que normalmente tienen cosas compartidas con el juego y el aula de clases también, y de repente este espacio en el que estamos de charla también tiene características compartidas con el juego o hasta derivadas del juego, ¿no? En algunos casos. Entonces es parte de lo que vamos a estar platicando, entender que no, quizá no hay tanta frontera como podríamos pensar y también estas barreras del juego son más nebulosas y pueden ser usadas, digamos, creo que son amorales en el sentido de que no son sujeto moral, ¿no? Las podemos usar para el bien o para el mal, eh, eh, y muchas de las herramientas que tenemos en torno al juego tienen esta dualidad, ¿no? Hay veces usos siniestros, y creo que es lo que comentaba de repente Mishka, que podría estarnos deprimiendo un poquito, pero también ese mismo uso siniestro se puede utilizar para cosas buenas y para hacer un cambio positivo en el mundo, en el futuro y en la realidad como la percibimos y la vivimos, ¿no? Eso es lo fundamental, ¿no? Entender que todas estas herramientas y todo lo que vamos a platicar tiene esas dos vías realmente. Fantástico, Jacinto. La verdad que hermosa también estas palabras que nos abren a pensar este encuentro, ¿no? Así que súper agradecidos que estés acá en el Instituto Yugetz. De paso les cuento algo de nosotros, ¿no? Yugetz nace
hacia finales del siglo pasado, como diríamos, ¿no? 1990 y algo, y nace como una ONG. Nace como una ONG por un deseo profundo de entender que el juego es un derecho y el juego es una necesidad, ¿no? Es una necesidad en esto que vos planteabas también para construir relaciones, que tenemos este espacio de juego que tantas veces ha sido ahogado y que cuando se ahoga el juego, de alguna manera algo sucede, ¿no? Dentro de esta ONG nos dimos cuenta en el camino que se requería la necesidad de especialistas, que el objeto de estudio del juego era tan inmenso que no alcanzaba, ¿no? Con lo que podíamos hacer de la ONG, que necesitábamos formar técnicos ludotecarios, especialistas en juegos y juguetes. Así que a eso nos dedicamos profundamente y desde ese lugar es que en todos los ámbitos educativos, en todos los espacios de encuentros, inclusive en familia, en encuentros con amigos, resuenan estos temas últimamente y dijimos, bueno, necesitamos aportar desde esto que sabemos al mundo entero, ¿no? Estas herramientas. Así que si me permiten, comparto un minutito, una cosa muy cortita, para que conozcan un poco, para quienes no conocían, algo de lo que la tecnicatura es, ¿no? Y esto que también tenemos para dar. Bueno, como habrán visto, no muy cortito, porque no quería quitar tiempo, sobre todo a esto que ustedes nos traen hoy para abrir este diálogo. Así que, bueno, les cedemos la palabra a ambos. Bueno, un poco lo que nos convoca, ¿no? Es, o a donde queremos llegar, es a las tecnoadicciones, ¿no? La discusión que hay hoy día sobre los videojuegos y la adicción, ¿no? Es un poco lo que Anabela me había propuesto o me había pedido en su momento. Y al mismo tiempo, bueno, yo creo que de alguna manera luchar contra preconceptos, ¿no? Para mí hay mucho preconcepto dando vueltas acerca de los videojuegos y eh, por lo menos en mi experiencia dentro de UX es muy común encontrarme con gente negada al medio, ¿no? Al medio de los videojuegos. Eso es algo particular. Con Chinto hace poco tuvimos un evento donde hablamos también a distancia, ¿no? En un instituto de México que se llama Centro. Estuvimos hablando un poquito tangencialmente de esta situación, ¿no? De los planes o no los planes, pero las formas donde los videojuegos se abusan, ¿no? O eh, de alguna manera especulan con aquellas personas que juegan, ¿no? Los usuarios, bueno, como sea, ¿no? En ese sentido, eh, hay algo ahí que podemos hablar hoy, ¿no? Y empezar, pero también Anabela me dijo que había preguntas, ¿no? Entonces, me gustaría que con Chinto hagamos una introducción muy breve por ahí para definir algunas cosas sobre los videojuegos y después ir más a las preguntas y al contenido que es de interés para quienes están aquí, ¿no? Tal vez.
o para el Perfecto. encuentro particular y la temática. Perfecto, perfecto. Dale, hagamos así. Chinto, te escuchamos ahora, una breve introducción. Y si te parece, Misca, yo abro primero las preguntas que fueron Sí, escribiendo por el chat. sí, antes de abrir preguntas, me parece, Chinto, no sé qué opinás, pero me parece que por ahí es interesante evaluar en o conocer, ¿no? Pararnos en las bases para todas las personas que están acá, ¿no? Y para nosotros también, para hablar en situación de igualdad, presentar que en los videojuegos hay tres ramas de videojuegos, ¿no? Muy brevemente, pero tenemos juegos experimentales, juegos artísticos, ¿no? Que también se los conoce como art games, y después los juegos como producto, ¿no? La industria. Y dentro de la industria, por supuesto, hay varias ramas también. Pero esas son como las tres, ¿no, Chinto? Me parece que No, no, sí. estoy totalmente de acuerdo, aunque yo sumaría que, sobre todo en últimas fechas, hay juegos que son a veces dos o hasta tres de estas cosas al mismo tiempo. No, entender que sí, en efecto son las tres ramas, pero que a veces, cada vez hay más juegos que coinciden o que desafían un poquito esa clasificación como algo que los mantiene separados. Pues, o sea, la clasificación no sé si es útil, pero de repente son más bien etiquetas que rubros absolutamente aislados uno del otro. Sí, claro. Sí. Sí, sí. Pero bueno, totalmente de acuerdo. Sí, De sí. hecho, a ver, no, perdón. No, 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 no. no, yo creo que también esto, ¿no? Batallamos mucho con la concepción del juego en el ámbito académico, a veces. Obviamente digo, creo que en este marco no, pero llega a pasar ya en la macroescala de lo académico. Y viene mucho también de una mentalidad, eh, bueno, por lo menos positivista al respecto, ¿no? O sea, como entender que el espacio de aprendizaje no es un espacio de juego. A veces nos lo repetían desde muy pequeños, ¿no? La escuela no es para jugar, ¿no? Y eso que ya María Montessori había hablado de esto hace un siglo, ¿no? Pero, pero de repente seguimos cargando con esto. Entonces también pasa un poco lo mismo con los videojuegos. A veces traemos ciertas ideas sobre lo que son, pero no necesariamente representan realmente lo que son cuando uno se adentra un poco más. Em, digo, en una vertiente de esto, pero que sí me gustaría resaltar, Ujú, eh, la, eh, la violencia en los juegos, específicamente la violencia en los juegos, eh, a veces es muy criticada, ¿no? Pero también habría que repensar, bueno, la competición en el deporte y otros actos que también por principio podrían parecer violentos, normalmente nos acercan. Eh, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Que es algo que todos podemos concebir fácilmente, nuestros contrincantes no solamente son otro equipo, cada equipo representa un sector de la sociedad a veces, ¿no? Una remera de un equipo te hace formar parte de ese equipo, pero también representa un sector social, ciertas ideologías, ciertos patrones, y te está identificando con un grupo. Pero al mismo tiempo, los deportistas, cuando es un buen partido, intercambian esa playera entre sí y es una unión. O sea, normalmente a través del juego conocemos a nuestros contrincantes y también nos conocemos a nosotros mismos. Incluso en juegos aparentemente hiperviolentos como Doom, por poner un ejemplo fuerte, ¿no? Y que trae muchísima trayectoria, también a veces estamos, digamos, usado de forma responsable, estamos vamos, entrando hasta en un estado parecido al de la meditación, ¿no? Como que a veces ayuda a relajar y puede tener un efecto positivo en la vida de las personas, ¿no? Entonces, como que no tratar de pensar que el contenido equivale a que las cosas las vamos a llevar al mundo de lo real. Por supuesto está en diálogo y los juegos que jugamos hablan de la sociedad en la que vivimos, ¿no? E incluso pueden influenciarla,
pero no son directamente equivalentes. O sea, pasa lo mismo con todos los objetos de ficción, y a veces no es que el cine violento esté promoviendo la violencia, a veces la señala, la denuncia, o incluso es parte del proceso de cura que tenemos como sociedad, ¿no? O sea, es parte de sanar como sociedad. Entonces hay que de repente entender eso. Perdón, que igual adelantando un poquito generalidades también, aprovechando. No, está perfecto, está perfecto. En ese Fantástica sentido, esta frase, ¿no? O sea, sí, los juegos que jugamos hablan de la sociedad en que vivimos, ¿no? Qué fuerte esto también, ¿no? Para pensarlo en relación a la ficción. Muy bueno. sí. Em, sí, en este sentido también hay una construcción del ideario de los videojuegos hoy que está muy desdibujada, ¿no? Como eh, consideramos los videojuegos siempre en casos extremos, ¿no? En general el videojuego no es algo que se discuta en el común, ¿no? En el imaginario común no están los videojuegos salvo cuando se dan situaciones extremas, de lo que vamos a hablar un poco, ¿no? Esta situación de, bueno, hablamos de videojuegos cuando hay un caso de alguien que se endeuda por eh, 500.000 millones de dólares. O hablamos de los videojuegos cuando hay un chico que gana millones de dólares, ¿no? En un torneo, lo que sea. Entonces, también eso, ¿qué dice eso de nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué dice eso del espacio cultural que le damos a esos juegos? Sí, de nuestra Es mirada, ¿no? importante. Como si esto no estuviera parte de lo Ujú. que se hace, es lo que se vive todos los días, del entretenimiento también, ¿no? Del juego y el entretenimiento, que es todo un tema. Pero pienso en algunos juegos que digo, ¿cuántos de esos juegos de videojuegos están rescatando parte de la cultura que si no sería algo que no estaría llegando a casi nadie, ¿no? O sea, algo que tal vez estaría olvidado o perdido, ¿no? Y sin embargo, Ujú. hay muchos juegos que están trabajando sobre culturas originarias o sobre juegos de culturas originarias que digo, los hacen presente algo que por ahí estaría absolutamente lejano a cualquiera de nosotros. Sí. Bueno, bueno, si estas breves introducciones sobre los videojuegos y algunas consideraciones generales están resueltas o con estas resueltas, me parece que podemos ir a Arrancamos con preguntas, ¿te parece? las preguntas, ¿no? Sí, sí, el temario que les interesaba de adicciones, bueno, el uso responsable y después Si te parece, Mishka, yo veremos. empiezo a Ujú, leer las preguntas que la gente escribió, ¿no? A través ujú. del formulario, pero también después damos un espacio para abrir los micrófonos y preguntar el que necesite, ¿no? Sí, claro. Empiezo porque un poquito de las preguntas que teníamos las hemos agrupado como en dos tipos de grandes preguntas, ¿no? La primera, ya les digo. La primera está ligada al juego en sí, ¿no? O sea, al videojuego en sí, ¿no? Y leo algunas de estas dos preguntas que aparecieron para que ustedes puedan desarrollarlo, ¿no? Una decía, me parece interesante para la interacción el videojuego, ¿no? Pero después se preguntaba, ¿qué edades? ¿Qué logros tiene ante la dificultad cognitiva, ¿no? Y otra persona preguntaba si estos juegos conductistas que ustedes planteaban adentro que por ahí estaría bueno contar, que son los juegos conductistas, ¿no? Pueden ser usados para estudiantes de secundario. Bien. Bien. Sí, bueno, yo pensaría que los juegos conductistas pueden ser usados para cualquier edad. Lo mismo que la terapia conductual, ¿no? O sea, pensarlo un poco así. Eh, pero, pero justo, también habría que pensar
y ser muy crítico sobre la responsabilidad que en general el conductismo tiene en sí, ¿no? O sea, a veces podemos estar detonando, sobre todo en algo como el juego, que es una actividad relativa, con cierta relativa libertad, que tanto podemos estar detonando conductas paralelas que no necesariamente son las intencionadas, ¿no? Y también, bueno, en general yo invitaría a tener buenas intenciones en el uso de estos juegos Mishka, pero Sí, yo creo que eh, el juego, el juego conductista es, ¿no? Tanto en videojuegos como en juegos más tradicionales, siempre está, ¿no? Desde el Agualé, los juegos de siembra, ¿no? Podemos usarlos como ejemplo. Así como las reglas para diseñar, ¿no? O las prácticas de diseño de videojuegos y de juegos de mesa son las mismas, también tenemos que entender que es lo mismo la forma de utilización, ¿no? Y hay juegos para todas las edades, lo que no significa que todos los juegos sean para todas las edades y todos los ámbitos, ¿no? Como me parece que también eso es algo que tenemos que tener presente. Y también hay juegos que no son conductistas y hay juegos que tienen contenido que se pueden aplicar en el secundario, por ejemplo, ¿no? Hay un juego que se llama, eh, es un poco viejo ahora, ¿no? Pero se llama Age of Mythology y es un juego que habla de los mitos griegos, ¿no? Los personajes es un juego de estrategia, pero los personajes y los héroes que puedes tener son personajes y héroes de los mitos griegos. También está el Age of Empires, ¿no? Que por ahí es un poco más conocido. Los dos me parece que pueden ser útiles, ¿no? Que se pueden utilizar para aprender cosas, ¿no? Para aprender qué es la medusa, qué habilidades tiene la medusa, ¿no? Ah, la medusa te transforma en piedra porque no sé qué. Eh, o el Age of Empires tiene unas campañas donde vos podés seguir momentos históricos, ¿no? Y batallas históricas y puedes seguir la vida de Juana de Arco, por ejemplo, ¿no? La vida militar de Juana de Arco y algunas relaciones y personajes históricos reales. Entonces, ahí hay una situación. Después, eh, ya lo hablábamos con Chinto en esa charla que dimos en Centro, justamente el tema, después se las podemos compartir, Nancy, si te parece. Me parece que sería como muy útil, Sí, sumaría un montón. pero, pero una de las cosas que hablamos ahí era ludificación, ¿no? Y los problemas que la ludificación trae. Muchas veces la ludificación y la gamificación son muy mal interpretadas o muy mal usadas, ¿no? Entonces se habla de una gamificación que está pensada desde una industria productiva, desde un espacio en los 60 en Estados Unidos, buscando una productividad, aumentar la productividad de aquellas personas que trabajan en una empresa, ¿no? De la misma forma que apareció la música funcional. Entonces la gamificación muchas veces responde a eso y es una práctica muy abusiva, muy depredadora, pero hay otras prácticas posibles de ludificación, ¿no? De gamificación, edutainment. Entonces Sí, hay que sí, es meterse en cuando, profundidad. para mí es cuando de repente se usa el juego como herramienta y no se percibe la dimensión que el juego tiene para cada persona, ¿no? También. Acá nos preguntaba Pablo que, bueno, que estos que están nombrando ustedes son juegos muy conocidos, clásicos, pero muy juegos, dicen. Y no sé si por ahí quieren mencionar algunos otros juegos que se podrían llegar a usar en educación o que ustedes podrían recomendar, nombres de juegos que les parece que serían interesantes para que uno pudiera De- empezar de- a trabajarlos. que para cualquiera. mí, sí, hay un montón. Depende Pero de todos, cualquier juego. Empiezan ahora y Depende mucho terminan de la dentro de temática. años. Claro, mm, porque sí, es que, incluso, sí, perdona. Chinto. No, no, es que yo respondo, o sea, la respuesta simple sería,
todos los juegos son educativos, todos absolutamente. La cuestión es poder identificar qué estás aprendiendo en cada juego, ¿no? Y para eso, de hecho, se había diseñado un material, ¿no es cierto, Mishka? Pero igual ahorita me gustaría que platicaras un poco más porque lo conoces aún mejor que yo. Pero justamente lo importante aquí es entender que con todos los juegos estamos aprendiendo y que la forma natural en la que aprendemos es a través del juego. Así aprendemos todos los mamíferos sobre todas nuestras interacciones con la realidad. Estamos aprendiéndolas a partir de juegos. Entonces, esta capacidad de ver lo que no está ahí, de ver lo invisible, finalmente de la imaginación, ¿no? Que está embebida en el lóbulo frontal, se ejercita constantemente en el ámbito del juego. El ámbito del juego es significado, es imaginación y es ver lo que no está ahí. Entonces, todo lo relacionado a la abstracción, por lo tanto, todas las experiencias de aprendizaje, podrían ser susceptibles de mejorarse a través de experiencias de juego. Pero, lo difícil sería identificar qué juegos corresponden a las experiencias de aprendizaje que queremos que tengan nuestros estudiantes, ¿no? O sea, eso es donde empieza a poner complicado, pero más que ponerme en listar, bueno, yo invitaría, o sea, sería fácil, de hecho, a veces de repente empezar a dar una lista de los que yo he usado en clase, eh, pero de repente creo que, por ejemplo, a mí el que más me ha servido para el tema de diseño de juegos no es un juego en sí, es un kit de herramientas, es una caja de herramientas para el diseño de juegos, ¿no? La famosa caja blanca, no sé si la has visto alguna vez, Mishka, ¿no? Es una caja que tiene dados y diferentes figuritas y tarjetas, y más bien poner a los alumnos, a los estudiantes, a pensar un juego, ahí está, mira, a pensar un juego en torno a una problemática o un Ponelo en tema específico. pantalla, Mishka. Sí, o sea, como que no solamente encontrar, o sea, casi a veces el reto que le lanzo a los alumnos, claro, por el contexto, es Oh, ese me pasó. más allá de nada más localizar juegos que podrían tener que ver con este tema, que sí, a veces partimos de ahí. Ahora, ¿cómo harían un juego, un pequeño juego, una pequeña experiencia, ¿no? Muy rápido alrededor de ese tema? Porque eso te hace entender el, fíjense, aquí voy a usar, voy a ponerle juego al uso de la palabra juego, y te hace entender el juego y el rejuego que tiene cada proceso. O sea, diseñar un juego alrededor de una temática o alrededor de una problemática o alrededor de un concepto normalmente te va a hacer entender los procesos relacionados a ese concepto. Es algo que Paolo Pedercini, fundador de una iniciativa que se llama la Molindustria, le llama retórica procedural. Es decir, no nada más nos vamos sobre el tema de la retórica con palabras, ¿no? Y de verbalizar cosas y convencer a los demás con el verbo, con la palabra, sino convencer a la gente o hacer que aprendan sobre ideas a través de los procesos y de enfrentarse a los procesos. Entonces, es lo que hace Paolo todo el tiempo con sus juegos. Él constantemente está haciendo política con sus juegos, o sea, está tratando de transmitir ideas políticas con sus juegos, y todos sus juegos, absolutamente todos, están supuestos a ser procesos de aprendizaje. Todos sus juegos son educativos sobre política, por ejemplo. ¿No? Ya que buscábamos ejemplos específicos, Claro, tal me cual. parece un gran ejemplo de este tema de retórica procedural, pero bueno, lo que hace Paolo Pedercini con política lo podemos hacer con cualquier tema, ¿no? No, y también Sí, claro. pensaba en un momento dado, digo, que muchas veces queremos juegos, pero digo, el mejor juego que tenemos para enseñar o para ponerlo al servicio de la educación, ¿no? Porque este concepto de sellar me parece que ya nos está quedando como viejo, ¿no? El juego que tenemos para poner al servicio de que la educación acontezca, ¿no? El juego es un acontecimiento y la educación también, ¿no? Yo creo que es aquel juego que nosotros nos podemos apropiar, aquel juego que jugamos,
Porque muchas veces buscamos juegos para el ámbito educativo, buscamos juegos para determinados ámbitos, de juegos que no atravesamos por nuestro cuerpo, que no pasan por nosotros, ¿no? Sí, para mí es importante ahí también reevaluar, digamos, como bien decía Chinto, eh, el, el- todos los juegos tienen contenido educativo, ¿no? Con todos los juegos se aprende, con el juego se aprende, ¿no? Eso es algo que ustedes, la mayoría de ustedes ya lo vieron, ¿no? O lo pueden encontrar del Homo Ludens a hoy en cualquier texto que evalúe el juego, ¿no? Entonces, lo que tenemos que evaluar es qué están aprendiendo con ese juego, ¿no? Y preguntarles qué están jugando, ¿no? A nuestros estudiantes, a la gente con la que trabajamos, a qué está jugando, y podemos ir a buscar esos juegos, ¿no? En YouTube, digamos, hay que estudiarlo también, no es tan fácil como saber, digamos, no es, me dicen un juego, ya sé qué puedo obtener de ese juego, ¿no? Pero hace unos años, desde Fundab, y en un momento se trabajó con quien era en ese momento docente del UGETS, Guillermo Aberbuch, había creo que a esto se refería Chinto cuando me dijo que yo iba a poder hablar de un proyecto, había se desarrolló una suerte de formulario, ¿no? De modelo, donde vos podés poner y evaluar un juego, ¿no? Es una tabla de evaluación de un juego para ver qué cosas, qué contenidos puede llegar a extraer de ese juego, ¿no? Es un proyecto que se trabajó, bueno, con Guillermo Aberbuch, Graciela Snaola, Bernardo Mallaina, bueno, Alfaz, que es un grupo de estudiosas de la pedagogía, ¿no? Y de las ciencias educativas que trabajan sobre todo o particularmente con videojuegos, ¿no? Con el juego en general, pero tiene una gran rama sobre videojuegos. Ahí estaba Graciela Naola a la cabeza. Una Em, gran maestra. sí, sí, Graciela Naola era una genia. Bueno, de alguna manera, en algunas cosas ha sido la madrina pedagógica de Fundab, ¿no? De lo que es la cooperativa Fundab. Bueno, me parece que sin entrar en serious games, no en juegos diseñados específicamente para educar, ya de los juegos que los chicos juegan se puede obtener cosas, incluso de los juegos y juguetes que usan en los recreos y en el aula. eh, Se pueden como tratar de buscar. A veces es un recorrido que podemos hacer en solitario, y que podemos sentarnos y evaluar ese juego, buscar en YouTube un gameplay de ese juego, ¿no? Un video donde estén jugando eso y ver qué están haciendo. Y a veces es un poco más complejo, pero siempre me parece que hay una oportunidad ahí de conectar con nuestros estudiantes, ¿no? Porque el juego nos permite entablar otro tipo de relación, eh, y también permitirnos aprender de los juegos que otra gente está jugando nos puede ayudar, ¿no? Una de las cosas que hacemos, hablando de uso saludable de videojuegos, ¿no? Que antes lo llamábamos uso responsable, pero uso saludable es un poco eh, eh, mejor, digamos, porque el uso responsable, la discusión se torna en de quién es la responsabilidad, ¿no? Y entonces ahí la discusión es la responsabilidad de quien juega, ¿no? Hablando de infancias, ¿no? De los adolescentes, preadolescentes, es responsabilidad del padre, es responsabilidad de quienes hacen los juegos, ¿no? De quién es responsabilidad a qué está jugando el niño. Entonces hablamos de uso saludable, que es un poco más ameno, y que habla justamente de eso, ¿no? Y una de las cosas que recomendamos siempre es a los parentales que vienen muy preocupados por esto, ¿no? Ya se imaginarán ustedes. eh, Mi hijo pasa 8 horas al día jugando a la computadora. Bueno, a ver, ¿a qué juega? No sé a qué juega. ¿Con quién juega? No sé con quién juega. Y qué está, ¿le va mal en la escuela? No, le va bien en la escuela. ¿Hace actividad física? Sí, va al club 2 veces por semana. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿No? Digo, al final del día, no estamos nosotros como muy pegados a Instagram o a Facebook o a las redes sociales o al celular, al WhatsApp, hablando
con gente por WhatsApp. Y antes mi madre, cuando WhatsApp no existía, no existían los celulares, ella hablaba por teléfono muchas horas al día con sus amistades y era una forma de conectar. Y yo salía a la vereda a jugar o me iba al parque con mi vecino a jugar. Y hoy ya no está ese espacio de salir a la vereda o jugar en el parque por distintas situaciones, ¿no? Desde la peligrosidad a el desconocimiento, ¿no? Del espacio que ocupábamos. Entonces, el espacio que ocupan los chicos también, y es el espacio donde juegan, y no les podemos prohibir el juego, bajo ningún concepto, nunca jamás, eh, es el espacio virtual. Entonces, veamos a qué están jugando, ¿no? Compartí un mate con tu hijo, sentate con tu hijo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás jugando? A ver, mostrame, contame. Veámoslo, qué sé yo. También otra cosa, ve mucho YouTube porque ve cómo juegan al Minecraft o al Fortnite, ¿no? Y entonces está mirando mucho YouTube. Y se sienta a cenar o en el almuerzo y mira YouTube y está con la tablet mirando. Bueno, y vos te sentás a cenar y estás mirando el noticiero o estás mirando, no sé, un programa en la tele. Entonces, si vos vas a mirar el programa en la tele, déjalo que él mire lo que quiere mirar o busquen algo que puedan compartir, ¿no? Porque compartir las noticias con un chico de 6 años no es algo que yo diga como, sí, qué planazo. Eh, ¿No? Entonces, de eso se trata el uso saludable, entender qué está ocurriendo con esa situación. No es una cuestión de demonizar, ni tampoco es una cuestión de decir, ah, es todo fantástico y mágico, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, fíjate, ahí yo sumaría al tema de lo saludable. También, bueno, acá se nos han atravesado varias brechas generacionales, ¿no? Y ha sido parte del obstáculo. No es una brecha generacional, son varias, ¿no? La famosa brecha digital, pero también, bueno, ahora de repente hay hasta una brecha de lenguaje con la generación alfa, ¿no? De repente ya no hablan ni siquiera el mismo idioma porque está viendo, bueno, no me voy a meter a la naturaleza específica de ese fenómeno que sí se está estudiando, más bien, de todos modos, tratar de brincar esas brechas y regresar a la práctica de juego saludable que ya conocíamos de antes. O sea, no es nuevo pensar que padres y docentes, madres y vamos, hasta a veces los niños mayores con los más jóvenes, ¿no? Tendrían que estar jugando juntos. O sea, no es algo nuevo, no es algo que estamos inventando para los videojuegos. O sea, lo sabíamos desde mucho antes con los deportes, lo sabíamos desde mucho antes con el ajedrez, con el dominó. La mayoría aprendemos a jugar con estas figuras de autoridad, ¿no? Y incluso los juegos que se hacían antes en las escuelas, cuando nosotros estudiábamos primaria, que no necesariamente eran videojuegos, aunque ya lo sabía, pues normalmente se jugaban en conjunto con los niños, ¿no? Pero sí, lo que ha pasado también es este desprendimiento, ciertas barreras de uso tecnológico que de repente nos han alejado de esa posibilidad, pero vale, sí invitaría a tratar de brincar esa barrera, porque no es nuevo sobre todo en el ámbito familiar, ¿no? No es nuevo que los progenitores tendrían que estar jugando con su progenie. Ujú. Es algo que sabemos de siempre en la cultura humana, de siempre. Nada más la barrera tecnológica lo ha hecho más difícil. Tal cual, tal cual. Sí, esto de volver a jugar, ¿no? O sea, de darle nosotros el espacio y el valor al juego. Estamos tan atravesados de una sociedad que nos hace pensar todo el tiempo en el tener, en lo económico, ¿no? Bueno, desde países como Argentina también con nuestras crisis, nuestras dificultades, y detenernos a mirarnos, ¿no? A compartir, que eso me parece que también es parte de encontrar el universo en el cual el otro se está comunicando, como decía Mishka, ¿no? O sea, eh, encontrar nuevas formas de comunicarse que no son tremendas.
Sin embargo, todo esto también tiene un lado tremendo y es una de las alertas que nos hace mirar al videojuego ahora, ¿no? El videojuego y todos los juegos de apuestas y todos los lugares de apuestas en particular, ¿no? Y hay una preocupación acá en Argentina especialmente por todo lo que tiene que ver con la ludopatía, sobre todo en algo que ha llegado hasta chicos de primaria, ¿no? Uno lo pensaba que antes, yo siempre he estudiado mucho el jugador de Dostoyevsky, bueno, antes el jugador era el que era adulto, manejaba determinado dinero, tenía sus propios problemas y decidía él, pero de repente ahora aparece como algo nuevo, me da la impresión a mí, ¿no? Una ludopatía inclusive ligada a lo económico, ¿no? En infantes, ¿no? Con una edad. ¿Y qué dirían ustedes sobre esto? ¿Qué mirada tienen sobre esto para ayudarnos a acompañar, ¿no? La mayoría de los que están acá son docentes, que están en colegios y están preocupados, son padres, que están preocupados por sus hijos. Mira, yo ahí me remitiría a un principio médico. Fíjate nada más, ¿no? La administración de medicamentos puede ser una cura o un veneno, dependiendo de la dosis, la vía de administración y el contexto de la persona. Eso incluye su estado personal, ¿no? El estado del paciente en ese caso. Y no creo que con los juegos sea muy diferente. Creo que el efecto positivo o negativo, o sea, donde es algo muy positivo que puede construir en general una mejor persona, ¿no? Sea lo que sea que estamos pensando por eso, a veces es exactamente el mismo objeto el que podría estarnos llevando a una ludopatía, ¿no? Como un padecimiento. Eh, pero hay que entender que creo, o sea, fervientemente creo que es un tema de saber regular la dosis, de saber regular, en este caso también los contextos, o sea, cómo se está administrando el juego y finalmente también el estado y el momento, ¿no? El estado de la persona y el momento en que está jugando y cómo se está reflexionando ese juego, ¿no? A veces, también, la verdad es que tenemos estas fórmulas desde mucho antes de los videojuegos. Se hablaba en deportes de la actitud deportiva, ¿no? El deportivismo es una de esas actitudes positivas hacia el juego y nos ayudaba mucho a regular el tema, por ejemplo, de la agresión en torno al juego, ¿no? O sea, se hablaba de eso no es actitud deportiva y automáticamente era como, espérate, aquí ya no estás jugando. Y creo que ese límite que se marcaba con mucha naturalidad, porque al final es una sensibilidad, de nuevo, de padres y docentes, ¿no? De espérate, eso ya no es un juego, esa no es la actitud para esto, se puede llevar también a otras cosas, no nada más al tema de las pulsiones violentas en un deporte de competencia. Se puede llevar también, por ejemplo, al gasto económico, ¿no? Como de, a ver, espérate, ¿no? Sí está bien pagar por jugar, igual, ¿no? Es un videojuego, hay gente que lo hizo, vamos, hay una economía en torno a eso, artistas, programadores, mil personas que dependen de que pagues por ese juego, pero al mismo tiempo hay un límite, ¿no? O sea, y también evitar de repente juegos donde los desarrolladores o las empresas que están de esos juegos, siniestramente y con toda la intención de abusar, pusieron ganchos para que la gente esté pague y pague y pague y pague y pague y se vuelva adicta a ese juego, ¿no? Como que a veces ya, hoy en día creo que estamos agarrando las herramientas para verlo a todas luces, ¿no? Si tiene micropagos y si todo el tiempo tienes que estar comprando upgrades y cositas para poder jugar, quizá no es el mejor juego para niños, ¿no? Podemos pensar a veces en juegos quizá un poquito más caros o que no son gratuitos de descarga, pero que ya está regulado y controlado ese tema de los micropagos. Sí, o que son de pago único, ¿no? Full price, premium, A depende veces, sí, a veces eso es mejor, de ¿no? lo que Con cierta quieras. naturaleza. No estoy Eh, hablando Sí, 100%, pero sí. Esto que dices, no, 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 digo, porque me hace acordar a esto de si es demasiado gratis, es que el producto sos vos, o sea, ¿no? O sea, Sí, o sí, sea que claro. exacto, sí.
Me encantaría Sí, la hay cuenta. una cosa que es que me parece importante también, ¿no? Que el entender que pagamos por todos los juegos, ¿no? Y que pagamos por todos los juguetes, ¿no? Si yo voy a jugar a la pelota, estoy usando algo, ¿no? Estoy usando una pelota y esa pelota puede ser una pelota que compré en una juguetería o puede ser una pelota de trapo que hice con remeras viejas, pero igual hay una producción ahí, hay un elemento, ¿no? Esas remeras tuvieron un costo material, digamos, ¿no? Y si estoy jugando al ajedrez o al TEG, al Carcassonne, esos juegos también son juegos que tienen un valor comercial, ¿no? Eso es indiscutible. Entonces, con los videojuegos pasa lo mismo. El problema es cuando empezamos a ver estos videojuegos que empiezan a generar Skinner Box, ¿no? Empiezan a generar las cajas de Skinner, que son de entrenamiento muchas veces eh, extremadamente conductuales y que generan, ¿no? O incentivan la generación de actitudes ludopáticas, ¿no? O tecnoadictivas, que también hay que entender eso, ¿no? Se habla mucho de la adicción al juego o a los videojuegos y en realidad eh, la adicción a los videojuegos como tal no existe, ¿no? Son dos adicciones que se ponen en juego en ese espacio. Una es la ludopatía, ¿no? Que es al juego en general en términos de apuestas, y la otra es la tecnoadicción, ¿no? Que la tecnoadicción puede manifestarse a través de los videojuegos, pero es como la drogadicción, ¿no? Saltando las ventajas, pero digamos, yo puedo decir que una persona tiene una adicción a las drogas y puede ser a drogas más blandas, como puede ser marihuana, por ejemplo, ¿no? Que ya en casi todo el mundo empieza a ser de consumo legal y controlado y demás. O puede ser a drogas duras que son ilegales en prácticamente todo el mundo, ¿no? O puede ser la cocaína. Entonces, con los juegos pasa lo mismo, ¿no? Yo puedo tener una adicción al juego que se manifieste por ciertos juegos que pueden ser menos dañinos. Una adicción igual es una adicción, ¿no? Es una dependencia. O hay juegos que se van a usar de eso, ¿no? Donde hay contenido constantemente detrás de paywalls, ¿no? De muros de pago, donde yo tengo que pagar para acceder al contenido, o que todo el tiempo me están incentivando a hacer microtransacciones, y las loot boxes que funcionan es como jugar a la ruleta, ¿no? La loot box es como un paquete de figuritas de los álbumes de figuritas que coleccionábamos, donde yo pago, abro y me viene una cantidad de cuestiones, ¿no? Y hay rareza para obtener ciertos elementos y demás, ¿no? Hay algunos juegos que tienen una práctica muy predatoria sobre este diseño de las loot boxes. En general siempre te dan una gratis y después te ofrecen una cantidad por una suma muy módica y después aumentan cuánto salen ¿no? Y así siempre es más. Porque la dopamina está ahí, ¿no? La alegría está ahí, digamos. Eso, abrir cositas y que haya luces de colores en la pantalla, y que haya musiquita pegadiza, ¿no? TikTok funciona por eso. TikTok funciona porque genera cierta dependencia, ¿no? Y Instagram hace lo mismo. Fíjese que Instagram cada vez funcionan más los reels y menos las, las, em, las publicaciones, ¿no? Cada vez hay más videíto y menos foto fija. ¿Por qué? Porque en el videíto tenés la musiquita pegadiza, tenés el estribillo de la canción, ¿no? Con alguien que está bailando o haciendo, no sé, manualidades, lo que sea, pero funciona de la misma manera, ¿no? Van a buscar los centros que generan dopamina y eso genera una dependencia, porque la dopamina funciona como una droga. Entonces, el, el- es un problema que podemos encontrar y que también podemos encontrar en la gamificación, ¿no? La gamificación va a tender a eh,
darme un premio, es el sistema de premios y castigos. Por eso la pedagogía moderna está eliminando completamente la aplicación de premios y castigos para las clases, porque eso genera una dependencia que después en la vida profesional, en la vida adulta, no existe, ¿no? Si a mí me va bien en una aula y me ponen muy bien felicitado y la estrellita dorada que brilla, yo voy a querer siempre esa estrellita dorada y después no me ponen la estrellita, ¿no? O me porto mal y hay un castigo, me sacan, ¿no? Lo que sea, eso va a generar conductas que no son conductas sobre el conocimiento, sino que son conductas sobre el esfuerzo para buscar ese premio, ¿no? Entonces, así funciona la caja de Skinner, ¿no? La rata o la paloma, depende del experimento que encuentren, aprieta el botón, le dan de comer y aprende que si aprieta el botón, se prende la luz, le dan de comer. Entonces, así es como, digamos, va a funcionar esta situación, ¿no? La dependencia que va generando es esa. Entonces, la pedagogía contemporánea nos estamos alejando de esos modelos porque nos estamos basando en cosas que se parecen más a la vida profesional. Aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Aula invertida, evaluaciones sostenidas en el tiempo y no evaluaciones en un día puntual, que eso es algo que a mí nunca me hizo sentido, que es como, no, hoy tenés que saber todo y tenés que estudiar todo para hoy y hoy tenés que saber todo. Y después vas a la práctica profesional, ¿no? En cualquier profesión y nunca sabes todo. Siempre sé dónde ir a buscarlo, ¿no? Tengo el libro, alguna vez lo estudié, más o menos me acuerdo, sé dónde ir a buscarlo. Tengo las herramientas para buscar ese conocimiento. Pero nunca sí, sé todo porque Ujú. soy una persona que sabe todo, ¿no? Las Bueno, herramientas y los criterios también, Mishka, sí, los criterios, lo ¿no? que es Y también profesional, entonces, las fuentes, ¿no? las Revisar todo fuentes. ahí, las fuentes. Justo Fernando dijo, hoy por hoy todo se puede googlear. Siempre hay que chequear las fuentes, ¿eh? Porque si buscas información sobre videojuegos, yo te garantizo que por lo menos el 50% de lo que vas a encontrar te va a llevar por mal camino. En torno a esto del mal camino, por ahí Ujú. escuchar una palabra de ustedes sobre esta preocupación que tienen la mayoría de los papás y de los docentes de este nivel de las apuestas, ¿no? A tal punto que justo ayer miraba un programa en televisión y decían, bueno, claro, hoy las camisetas más importantes de los dos equipos de fútbol más representativos, que son River y Boca, ya no tienen un banco como su sponsor, no tienen una cerveza siquiera, ¿no? Tienen un link de apuestas, ¿no? Tienen empresas de apuestas online, ¿no? Eh, Sí, la ludopatía. Ahí los videojuegos son pero, inocentes. exacto, pero digo, ¿qué pasa con esta situación de las apuestas que se dan, ¿no? Con los chicos específicamente. No hay digamos, primero hay que separar esto de videojuegos, ¿no? No tiene nada que ver con videojuegos, son apuestas. Y después, en todo el mundo, si sos menor de edad, no puedes entrar a un casino. Pero la internet es un espacio que no está regulado, ¿no? Entonces, al no estar regulado, hay gente que hace malas prácticas, ¿no? O que se abusa de eso, de esa falta de regulación, donde, bueno, se abusan, ¿no? Se abusan de los chicos, se abusan porque cualquiera puede entrar, ¿no? Se abusan, hay muchos servicios de préstamos y apuestas para aquellas personas que tienen su primera experiencia laboral, ¿no? Entonces, tenés tu primera cuenta bancaria, entonces te doy un préstamo, ¿no? A tasas que son ridículas, no ridículas buenas, digamos, porque, uy, qué bueno este préstamo, sino todo lo contrario, pero con requisitos mínimos, ¿no? Es como, bueno, te presto plata porque soy buena persona, pero después me debes a tu primogénito, ¿no? Es un poco Rumpelstinsky.
Es un poco lo que ocurre. Las apuestas online no están reguladas en casi ningún lugar del mundo, ¿no? En algunos países de Europa hay regulación sobre las apuestas online y en esos países, por supuesto, no pasa lo que pasa ni aquí ni en Estados Unidos. Estados Unidos, nosotros estamos relativamente mal, ¿no? La Argentina está pasando por una situación compleja, pero Estados Unidos es una plaga, ¿eh? Hay familias enteras, generaciones, ¿no? Dos, tres generaciones de familias endeudadas porque un adolescente con acceso a la tarjeta de crédito apostó al fútbol, al básquet, a los deportes electrónicos, a no sé qué, y siempre es, no, pero si gano, la recupero, no sé qué. Es ludopatía, ¿no? Es ludopatía. En general, hay una cuestión de la neurociencia, ¿no? De la neuroplasticidad, que es un poco lo que de alguna manera hablaba antes con la educación, hasta los 24, 25, 26 años, 22, 23, depende de la persona, se habla de un promedio de 24 años, el cerebro está desarrollando las conexiones, ¿no? Y es mucho más influenciable en términos de esas conexiones y cómo genera dopamina, serotonina, etcétera, 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 ¿no? Yo puedo hackear el cerebro y lo puedo amoldar a lo que necesito. Esas empresas no necesitan gente que pueda pensar y analizar y evaluar y el riesgo financiero y qué sé yo, y jugar al bingo en familia. Está todo bien, jugamos al bingo en familia, ponemos, no sé, 100 pesos cada uno y nos cagamos de risa una noche, fantástico. Pero después eso se transforma en una dependencia y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? La gente más joven es mucho más proclive a que la exposición tenga impactos más fuertes, ¿no? Por eso también en su momento, cuando se hizo el combate contra el consumo de tabaco en la Argentina, no sé si se acuerdan, una de las primeras cosas fue menores de 18, no, fin del capítulo, ¿no? Y entonces, tiene que ver con eso. Los menores de 18 desarrollan adicciones mucho más fácil, mucho más rápido. Entonces, pero Sí, bueno, sí. Y no hay regulaciones. también dejaron Chinto, de... Chintos, sí. Sí, bueno, de acuerdo con todo lo que dices, creo que en general lo cubriste todo, o por lo menos todo lo importante. Más bien, también, o sea, sí rescato mucho esta idea que decía al principio más bien la voy a repetir en virtud del énfasis. Creo que muchos de estos trucos, eh, casi podríamos decir ya neurológicos, ¿no? Eh, para producir ciertas endorfinas, ¿no? Y que son lo que está jalando la adicción a los juegos. eh, Se pueden usar también de forma positiva, ¿no? Lo decía muy en la introducción de nuestra charla, pero creo que aquí aplica también, ¿no? O sea, de repente creo que igual y sí es muy conductista, ¿no? Es también hasta Skinner, pero este tipo de cosas podríamos usarlas para fines no tan siniestros, ¿no? El problema es que no hay tanta maquinaria de industria detrás de querer hacer estas cosas para el bien. En general, la gente está buscando hacer dinero con ello ya, ¿no? Y es donde está el problema principal, ¿no? O sea, yo no me pondría con tanta naturaleza en contra del conductismo, por ejemplo, a ver, bueno, incluso una condición que yo tengo, ¿no? El TDAH, el trastorno de déficit de atención hiperactiva. A veces el conductismo nos ayuda a ciertas cosas, ¿no? Y a afianzar ciertos comportamientos que finalmente van a ser positivos en nuestras vidas. Entonces, insisto, no necesariamente le pondría esta naturaleza de estas son malas prácticas de forma universal. Lo que pasa es que son prácticas que han sido abusadas de más, ¿no? Y que si solamente se están implementando con el fin de darle dinero a terceros, pues es vamos, yo creo que hasta es un abuso de lo más vil, porque se están aprovechando de niños, ¿no? O sea, ya de plano estamos en eso, ¿no? Y ahí es donde, sí, igual,
si los gobiernos van un poco atrasados en estos temas, por lo menos que permea la cultura y que entendamos en el general de la cultura que esas cosas están mal, ¿no? Y que no deberíamos estar, o sea, que sí hay que proteger a la niñez de cierto tipo de patrones de juego, ¿no? Así es simple, ¿no? O sea, yo de hecho en general me manifiesto en contra de la censura, pero en este caso no estamos hablando de adultos, estamos hablando de la niñez y de ciertos procesos de maduración, ¿no? Y vale, podría tener muchos... Yo también de repente me preocupo un poco lo que está implicando en los primeros adultos que crecieron con este tipo de juegos, ¿no? Que ya los hay. Eh, y, y, y ya a veces como docentes de universidad, por ejemplo, yo en el TEC de Monterrey me pasa, ¿no? Que llegan con estos patrones y están buscando el estímulo constante, ¿no? Es un reto extra como docentes, pero también va a ser un reto para muchas otras cosas, para los espacios laborales, para los espacios domésticos, vale, hasta para los espacios afectivos. Y se puede poner grave la cosa, ¿no? En algún punto. Qué bueno, ¿no? Qué bueno pensar sobre esto, ¿no? Acá había una persona que comentaba y que decía, ¿no? Que todo pasa por un problema educativo y por mal uso de una razón, ¿no? La necesidad que tenemos de ser educados nuevamente, también los adultos, ¿no? O sea, porque por un lado somos educados, pero por otro lado estamos adentro de una sociedad, de un mundo, ¿no? De una mentalidad común, ¿no? Donde nos, nos volvemos también parte de ese circuito, de ese mal circuito, de ese circuito vil, ¿no? ¿Qué les parece si abrimos para que el que quiera pueda levantar la mano y hacer una pregunta específica y que les interese? Eh, Bienvenidas las Sí, por favor. preguntas. Las preguntas son siempre una ocasión maravillosa y no hay preguntas buenas ni malas, todas las preguntas son fantásticas. Así que bueno, pueden escribirla en el chat, pueden abrir el micrófono, Sí. aquello que... Acá MBGMMT dice, yo creo que todo pasa por un problema educativo y mal uso de una razón que no coincide con la realidad. También los adultos deberían educarse para educar y prevenir. Sí, sí, eso es un poco lo que estamos tratando de hacer acá, ¿no? Educar un poco para prevenir. También estamos siendo particularmente derrotistas, ¿no? Y porque estamos viendo, como decía Chinto, estamos viendo las consecuencias, ¿no? De toda esta situación. Pero sí me parece, sí, me parece interesante de a poco ir que vayamos entendiendo y vayamos construyendo otras formas del sentido sobre los juegos, ¿no? De sentido sobre los videojuegos, sobre los juegos de mesa, los juegos sociales, ¿no? Hay mucha construcción que podemos hacer en ese sentido, que me parece que es interesante como llevarla acá. Perderle el miedo también, ¿no? Perder el miedo a situaciones es importante. Preguntar. Sí, bueno, incluso creo que, fíjate, ya que lo voy a llevar al siguiente nivel, pienso que eh, deberían haber políticas públicas en torno a esto. O sea, no es nada más, o sea, sí, políticas públicas y campañas en torno a esto, ¿no? Como pasó en algún momento, creo que a nivel global fue un fenómeno en 80s y 90s del siglo pasado con la basura, ¿no? Que nos reeducaron como sociedad a no tirar basura en la calle. Era algo que se hacía con mucha naturalidad
y hubieron campañas globales en torno a eso, y la mayoría de las personas evolucionamos, ¿no? En ese sentido, como que... Pero bueno, yo recuerdo cuando niño, por ejemplo, en mi ciudad, la gente pasaba en el automóvil y tiraba la basura a la calle y ya está, ¿no? Y es algo que, si bien se llega a ver muy de vez en cuando, todo el mundo voltea a ver como, bueno, es que eso fue terrible, ¿no? O sea, sí hay un juicio de valor en contra. Entonces pasa lo mismo, ¿no? Como que, sí, bien, o sea, si no podemos necesariamente prohibir este tipo de prácticas, pues sí, la política pública debería orientar en torno a ellas. Bueno, yo supongo que por la hora nadie... acá aparece una pregunta de Fernando Barrionuevo que dice, ¿qué opinan de medidas como intimar influencers en relación a apuestas online? No conozco esto de intimar influencers, no he visto, por ahí me No, equivoco. Los influencers en Argentina, hay muchos influencers que están llamando la atención sobre sitios de apuestas y están recomendando, ¿no? Diciendo como vayan a apostar, este es el sitio que yo uso para apostar, ¿no? ¿Qué sé yo? Porque también es un tema muy largo, todo es un tema muy largo, muy complejo, ¿no? Pero el juego genera algo, el juego genera algo que la sociedad no genera, ¿no? El juego genera cultura y genera comunidad. La sociedad es una asociación, ¿no? Sociedad viene de ahí, ¿no? Y tenemos un pacto que es, vivimos bajo un contrato que es principalmente comercial, ¿no? Estamos viviendo en un espacio donde hay una prioridad comercial productiva. Entonces nos interesa la productividad de los individuos, ¿no? El Homo Ludens habla de esto en los capítulos posteriores, en los últimos capítulos habla mucho de esto, ¿no? Entonces, y después lo retoman un montón de gente, ¿no? Y el origen deportivo del Estado de Ortega y Gasset habla de esto, ¿no? Y dice, estamos en un espacio donde los deportistas están creciendo tanto en una sociedad que no está preparada para el deporte y el juego, porque está preparada para la productividad y la comercialización. Entonces, en un punto vamos a abandonar y nos va a dejar de importar de aquellas personas que practican el deporte su desempeño deportivo y nos va a importar mucho más su desempeño comercial. Y lo vamos a medir en términos de cuánto espacio ocupan en la sociedad, ¿no? Y es lo que vemos hoy. Nos importa más si una modelo sale con el deportista o sale con la otra o si se engañaron o qué sé yo, que si realmente es un buen deportista, ¿no? Tiene un buen desempeño. Y también hay deportes que están menospreciados porque generan menos dinero y hay deportes que están como sobrevalorados o supravalorados, para no decir sobrevalorados, pero supravalorados porque generan mucha plata, ¿no? Entonces, yo me pregunto, en la Argentina, por ejemplo, ¿hay más gente que practica tenis o gente que practica ciclismo y artes marciales? Yo pongo las manos en el fuego que hay más gente que practica artes marciales y ciclismo, ¿no? Cualquier arte marcial, taekwondo, no importa. Eh, no es por desmerecer al tenis, pero el tenis es históricamente un deporte de clases sociales altas, ¿no? De gran poder adquisitivo, es un deporte caro y es un deporte que genera dividendos. Entonces, sabemos más de los deportistas, los tenistas famosos en Argentina y en todo el mundo que de gente que practica taekwondo, ¿no? Tenemos muchas medallas de oro en las Olimpiadas de taekwondo, ¿no? En gimnasia deportiva de alto rendimiento, ¿no? Gimnasia masculina, tenemos medallas olímpicas. La mayoría de la gente no lo sabe y es una pena, pero tiene que ver con eso, con que no generan divisas, ¿no? No generan dividendos. El fútbol, ¿no? El fútbol soccer, como dicen en México, genera, ahora igual le están diciendo más el fútbol, ¿no, Chito? Sí, Sí, sí. El fútbol genera dividendos, entonces nos importa mucho más, ¿no? En Estados Unidos les importa el básquet, porque el básquet es el deporte que más plata genera en Estados Unidos. Entonces, esas son las cosas que empiezan a ponerse en juego, ¿no?
el valor que tenemos del juego, el juego genera comunidad, la comunidad se contrapone al contrato social, porque es un contrato que sobrescribe el valor, porque ya no es más, me importa cuánta plata ganas, cuánta plata tenés, cuánta productividad tenés. Me importa que estás acá compartiendo esta comunidad, este valor conmigo, que es un valor que no es monetario, es el valor del juego, es el valor de que estamos conviviendo con esto, estamos aprendiendo de esto, estamos viviendo esta experiencia juntos, a ver qué pasa, ¿no? Y sobrescribe también ciertas situaciones sociales. Mi padre, por ejemplo, cuando vamos a jugar algo, antes me da un abrazo y me dice, bueno, se acabaron los amigos, vos ahora sos mi enemigo, fin, vamos a jugar a esto, te voy a matar en el juego. Y está todo bien y funciona así. Y durante el juego nos enojamos y, no, ¿cómo me engañaste? No sé qué. Y después termina el juego y otra vez, ¿no? Un abrazo, está todo bien, fin, terminó el juego, ganaste, gané, no importa. Entonces, esa situación no tiene valor, no tiene valor y se contrapone. Entonces, el juego no puede evaluarse en los términos que el capitalismo lo requiere. Entonces, el capitalismo o el mercado, para no hablar de capitalismo, pero el mercado necesita ocupar ese espacio y darle un valor. Necesita revalorizarlo económicamente hablando y por eso aparecen estas situaciones, ¿no? de apuestas y qué sé yo. Y es también lo que se les empieza a enseñar a los adolescentes, las infancias, qué sé yo, que el juego tiene que ser productivo, porque si no es productivo no tiene espacio en la sociedad, ¿no? Al final del día todo se resume a eso. ¿Esto que estás haciendo ahora es productivo o no? ¿Y entonces por qué lo estás haciendo? Anda a trabajar, anda a hacer más de lo que... Es como, no, estoy mirando una película, es mi momento de relajarme, voy a mirar una película, ¿no? Milka, me parece que vos pusiste de alguna manera el foco en el camino, ¿no? Digo, nosotros como educadores a veces queremos dar la herramienta que podríamos darle a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, ¿no? Para decir, bueno, esto no se hace, ¿no? Esto no se dice, esto no se toca. Y sin embargo, vos pusiste un foco en que el punto es generar comunidad, ¿no? Y me parece que como docentes, como padres, nuestro desafío está en eso. Y uno no puede generar comunidad si no es generado, ¿no? Entonces, me parece que la primera pregunta también para cada uno de nosotros que está preocupado sobre esto es ¿cuál es la comunidad que me genera, ¿no? ¿En cuáles comunidades estoy siendo generado, ¿no? O sea, ¿cuáles son las cosas que me hacen también dar testimonio? Nuestros hijos no van a ser más que aquellos que no ven a ser a nosotros, ¿no? Lo mismo con nuestros estudiantes, o sea, que son un escáner en general, que te detectan a kilómetros de distancia. Sí, también eso, ¿no? Como que, fíjate, se ha abusado mucho del juego como un truco, como una trampa, ¿no? Creo que se ha abusado tanto de esto en las últimas 2 décadas que también ya empezamos a generar ciertas resistencias. Entonces, ya lo vemos más lejos, tanto como empleados, como alumnos, o sea, en esa postura ya es como de una dinámica de trabajo ludificada. Quizá están tratando de hacerme trampa para que trabaje más día gratis, ¿no? Pero eso no lo veíamos hace 20 años, lo estamos aprendiendo sobre la marcha. Como pasó con los banners de Internet, que antes eran una forma de publicidad efectiva y ahora nuestro cerebro está entrenado para ignorarlos por completo. O sea, nuestros ojos ven alrededor de ellos. Entonces pasa un poco lo mismo. Tal cual, tal cual. Mira, acá, Chintos, Sami escribió algo en el chat, yo lo voy a leer, ¿no? Para todos, pero creo que corresponde a esto que vos planteabas también al inicio, ¿no? Dice, como padres y como docentes tenemos que actualizarnos también en la tecnología, ¿no? Dice, conozco docentes de la carrera del profesorado, donde estudia mi esposo, que se opone al uso de la computadora en la clase o al uso de la inteligencia artificial. Y creo, dice Sami, que es porque no conoce la tecnología, la inteligencia artificial, ¿no? Como padres tenemos que conocer lo que hacen nuestros hijos, ustedes lo comentaban, dice ella, creo que es una forma de ayudar y prevenir lo negativo de todo eso.
y buscar lo bueno, lo positivo que tienen los juegos también, ¿no? Tecnológicos, calculo que está hablando de eso. Mostrarle otras opciones, jóvenes, niños, niñas, lo que no encuentran en su familia lo van a buscar en otros lugares. Una cosa pueden ser las apuestas, creo que está queriendo decir, entre otras cosas, ¿no? Hmm. Sí, Sí, a ver, o sea, adelante, adelante, Chito. es que más bien es un comentario, no una pregunta, ¿no? Estamos de acuerdo. Es el resumen, sí. Es tal cual, tal cual. No, pero esto que vos marcabas al inicio, o sea, las cosas no son buenas ni son malas, ¿no? Las cosas son, y bueno, de parte nuestra, Sí, cuanto más las rechazamos también, menos posibilidades tenemos de habitar con ellas, ¿no? justamente, como que, o sea, también a veces hay que exponernos a estas cosas para entenderlas, sobre todo si estamos con la responsabilidad, ahora sí, responsabilidad de ser educandos, ¿no? De ser docentes o sencillamente un apoyo más al aprendizaje, ¿no? Como que es un rol que, 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 que implica que entendamos lo que está pasando hasta cierto punto al menos, ¿no? Hasta donde nos da. Pero sí, justo, yo invitaría a eso también, aproximarnos a este tipo de fenómenos con curiosidad al menos. O sea, ya no voy a decir con una postura positiva o buscándole lo bueno, pero al menos con una actitud curiosa, ¿no? O genuinamente curiosa, bueno, vamos a ver qué hay, y no quedarnos tanto con precondiciones, porque como bien decía la participación eh, de Sami, pues necesitamos eh, permearnos del fenómeno. Si no nos enfrentamos a él, no lo podemos entender. Por ejemplo, yendo a lo de inteligencia artificial, que es otro tema y que da para muchas charlas más, y que aparte está muy de moda en, en espacios educativos actualmente. em, ¿Cómo vamos a pensar nuevas actividades de aprendizaje que le den un poquito el giro de tuerca si seguimos, o sea, si estamos alejados de la herramienta, ¿no? O sea, tenemos que usar la herramienta para replantear nuestros ejercicios de aprendizaje. Eso pasó hace 20 años con el boom de Internet. O sea, sí hubo un momento donde cualquier estudiante bajaba la tarea de Internet, la imprimía así y los profesores se la pasaban por buena. Ahora estamos como en una nueva época de eso, con la inteligencia artificial, ¿no? Y a veces es hasta muchísimo más difícil de detectar. Pero entendiendo la herramienta, a veces yo le digo a mis alumnos, bueno, hagamos en clase un mapa mental de lo que tienen que desarrollar en texto. Váyanse a su casa, háganlo con lo que quieran, con ChatGPT o a mano en el cuaderno o con el celular o dictando y luego transcribiendo, no me importa, pero yo lo que quiero ver es congruencia entre su mapa mental y lo que me vienen a entregar en la siguiente clase. Y eso circunventa mucho de los problemas de aprendizaje, por ejemplo, dejar una tarea escrita o un ensayo. Igual y vale, igual y le acaban dando la vuelta a eso también, porque no tarda en haber una inteligencia artificial que pueda ver el mapa mental y traducirlo a un ensayo, pero también eso sería síntoma de que el mundo está cambiando y también tenemos que enfocarnos a otras cosas. Yo aquí resumiría que lo importante es recordar que la gente está en el centro de las cosas, no las máquinas, ¿no? O sea, las máquinas las hicimos como humanidad para ayudarnos a hacer cosas, eh, no para estorbarnos en esas cosas, y yo creo que mientras rescatemos ese valor fundamental de que nuestra relación con las máquinas debe ser de herramienta y usuario, que es lo que son, vamos a estar relativamente bien, ¿no? O sea, a veces nos confundimos y las queremos ver como entidades vivas, sobre todo ahora que parecieran hablar como personas, pero tenemos que recordar que más bien es un truco de lenguaje. Están aprendiendo a hablar como personas.
pero eso no quiere decir que haya una persona detrás, ¿no? Entonces, Ujú. recordar que la gente es lo más importante, creo que, y digo, eso regresa al tema de los juegos, ¿no? Es precioso Recordar esto. que la gente es lo más importante. Precioso, precioso. Mira, a mí me hizo acordar de algo que en un momento dado había en un escrito de uno de los romanos, ¿no? En donde se quejaba dentro del Imperio Romano de que las nuevas generaciones tenían algunas nuevas tecnologías, lo diríamos ahora sí, ¿no? Que aceleraban todo y que lo vivían totalmente diferente. Y digo, bueno, y miras la historia y decís, cada nueva irrupción tecnológica nos ha llevado siempre a este miedo inicial, ¿no? Esta pregunta. Yo, si les parece a ustedes, iría cerrando. Les dejo que piensen unos minutos alguna cosa más que quisieran contar o que quisieran decir, ¿no? Comparto con todos la próxima charla que vamos a tener también, que se va a enfocar no exactamente en este tema, desde otro lado, ¿no? Desde el lado más del psicoanálisis y del juego, si me permiten un minuto, lo comparto acá en pantalla para que todos lo puedan ver. Sí, ahí hay una pregunta que me interesa responder porque es algo que trabajo Dale. mucho con mis estudiantes, que es particularmente la parte que es sobre el FOMO, ¿no? El FOMO es el Fear of Missing Out, que le dicen, ¿no? El miedo a perderse las cosas. Ujú, Que además del FOMO hay otra cosa que no parece, pero va muy de la mano, que es el spoiler, ¿no? Que ujú, es spoil es arruinar algo, ¿no? Cuando la comida está podrida, se dice que está spoiled, ¿no? Que se arruinó en inglés. Que tanto el FOMO como el spoiler son inventos del mercado, ¿no? Son inventos de las productoras que necesitan que consumamos más y más rápido porque necesitan producir más y más rápido, porque están hablando de los límites de las ganancias, ¿no? Y la competencia que tienen no es una competencia no por los contenidos, sino por las ganancias, ¿no? Netflix, Amazon, ¿no? Como los servicios de streaming, Marvel, Disney, ¿no? Warner Brothers, las productoras japonesas, qué sé yo. La competencia es esa, entonces el FOMO es eso, y hay que enseñárselo a la gente lo tiene que aprender y hay que hablarlo, ¿no? Y tenemos, todo el mundo sabe cómo termina Romeo y Julieta, todo el mundo sabe cómo termina Romeo y Julieta. Cada 10 años hay una nueva película de Romeo y Julieta, ya la vimos, ya sabemos todo. ¿Y por qué hacen otra vez? No, ¿por qué Shakespeare? Bueno, pero puedo hacer lo mismo con cualquier cosa, ¿no? Lo sospechoso de siempre, hay 4 versiones de la película, son iguales. Cambian los actores, ¿no? Pero son las estrellas del momento. Pero la película es la misma, la historia que me estás contando es la misma. Entonces, si la historia que me estás contando es la misma y vos igual me estás vendiendo el producto, digamos, yo igual la estoy yendo a ver, porque son los sospechosos de siempre, entonces el FOMO es una mentira y el spoiler es una mentira, ¿no? Yo lo quiero ver porque lo quiero ver, porque me parece que puede ser una historia interesante. Ahora, si la industria está usando el FOMO y el spoiler como herramientas para venderme producciones donde los guionistas y los actores están mal pagos, porque si están mal pagos yo tengo más ganancia, y entonces no me lo vas a vender porque es una buena producción, no es un buen producto cultural, me lo tenés que vender por otra cosa, me lo vendés por no te puedes perder esto. El hype, ¿no? Entonces hay que ser críticos. Había un medio, cerró el año pasado, que se llamaba Feminist Frequency. Y su último eslogan fue Be critical of the media you consume. Se critique o se crítico crítica de los medios que consumís, ¿no? Yo juego muchos videojuegos y trabajo en la industria de los videojuegos. Soy una persona muy crítica sobre el medio, como habrán visto, ¿no? ujú, Y Chinto también. Y con Chinto miramos muchas películas y nos recomendamos muchas películas. Y nos encanta el cine. Yo estudié guión cinematográfico. Y criticamos mucho el medio, porque el medio está hecho una basura. Porque está hecho una basura por estos términos, ¿no? Porque veo los guiones de hoy día
Y claro que va a ganar el mejor guión una película que no es de Hollywood, porque en Hollywood cada vez le pagan menos a los guionistas, los explotan más, porque el numbers go up, ¿no? Y es como, sí, claro, obvio que Godzilla Minus One, la película japonesa, fue el éxito global, porque el 90% de las películas japonesas que salieron el año pasado fueron mejores que cualquier película norteamericana, ¿no? Y lo mismo pasa con las películas coreanas y las europeas, ¿no? Past Life, como hay un montón de situaciones que yo puedo evaluar y que puedo decir, bueno, sí, ustedes se están hundiendo, yo no me voy a hundir con ustedes, ¿no? Y hablar de esto y evaluar el medio, el FOMO, el spoiler, ¿no? Como bien decíamos, hay que hacerlo, con los adolescentes hay que hacerlo. Es súper importante porque también les va a construir una mentalidad crítica. Es una forma de entrenar la crítica. Fantástico. Me pongo muy radical. Me encantó, me Sí. encanta cuando te pones radical. Muy bien, muy bien. Bueno, les comparto entonces esta nueva actividad que vamos a hacer desde el Instituto Yugetz, que será este jueves a las 19 horas. Me muteé a mí misma, pero no quería compartir de pantalla. Es un encuentro con dos especialistas en psicoanálisis y en juego en particular. Y entonces la pregunta será todo lo que usted siempre quiso saber sobre el juego y nunca se atrevió a preguntarle al psicoanálisis. También todas estas cosas, estas miradas, todas estas preguntas, volvemos a encontrarnos sobre el mismo objeto de estudio desde otro lugar, desde otra perspectiva, desde otra mirada, pero para volver a afirmar las cosas que se afirmaron hoy, ¿no? Que para mí fueron centrales, ¿no? Y si puedo rescatarlo en dos palabras, diría, o por ahí un poco más que dos palabras, ¿no? Comunidad que trajo Mishka y el sujeto en el centro, ¿no? Que trajo Chinto. Así que sumamente agradecidos, invitados todos los que quieran a participar de este encuentro. También será por Zoom, también es sin costo la actividad. Y ahora, bueno, darles un momento de la palabra para dar una mirada final, una palabra final, algo que quieran compartir con esta comunidad que se acerca a pensar sobre el juego. Bien, igual creo que no debería olvidársenos que hace algunos pocos cientos de años la discusión que se tenía en el ámbito académico era que quizá los libros de novelas, los libros de ficción, no pertenecían en las bibliotecas realmente, ¿no? O sea, cuando Miguel de Cervantes escribe El Quijote, había mucha gente diciendo que ese tipo de literatura era basura, que podría la mente, que iba a producir individuos poco aptos para la sociedad. Y justamente el Quijote es una caricatura de esto, ¿no? Entonces, de repente pensar que esas reacciones siempre han habido y que ahora de repente pasa mucho con los videojuegos particularmente, pero eso no quiere decir que todos compartan esos mismos valores, ¿no? A veces es la batalla que hay que hacer y así como los libros de ficción probaron su valor dentro de las bibliotecas, bueno, los videojuegos creo que van a muy pronto eh, ser absolutamente aceptados como procesos de aprendizaje y de crecimiento personal y social, ¿no? Nada más es cuestión de tiempo a veces también y de entender cómo, ¿no? Que todavía, la verdad es que tenemos muchas ideas de cómo, pero estamos todavía experimentando y aprendiendo. Es un medio nuevo. Vamos, gracias, Chinta. Muchas gracias. Yo no tengo mucho más para agregar. Sé que a Chinto lo pueden encontrar por LinkedIn, Jacinto Quesnel, a mí también me pueden encontrar como en LinkedIn. Creo que LinkedIn y mail son las formas más fáciles de contactar conmigo, más rápidas. Perfecto. Eh,
No, lo que Y sí. nos pedían que podamos compartir, yo voy a compartir la charla TED que dio Chinto. Chinto habló de algo que ustedes hicieron que podíamos compartir. Sí, en- yo les compartí lo de centro, sí, te ¿Me voy lo a vas dar a el link. pasar? Sí. Pásamelo y entonces ahí después comparto también los links de ustedes para que los puedan encontrar y bueno, porque no hay nada mejor que poder em, difundir, ¿no? De estas cosas, ¿no? O sea, multiplicar, para mí es la palabra, ¿no? Multiplicar, cada encuentro multiplica, ¿no? Y nos ayuda a mirar más, nos ayuda a estar más atentos, nos ayuda a transformarnos, ¿no? El juego es para el ser, no es para otra cosa. El juego es para aportar a eso que somos, ¿no? Para transformar eso que somos y bueno, por una vida con más juego y agradecidos a todos los que hoy han dado también su tiempo y su forma para que este encuentro, para que estas preguntas sucedan. Desde ya, un gran abrazo, un saludo para todo el mundo. Adiós. Adiós, hasta pronto, hasta el próximo encuentro.